Amigos de Cotabambas, Apurímac, les saluda Ronnie Ramos Candia de la agrupación Son del Cusco, cantante y director de esta agrupación muy conocida. Quiero saludar a toda la linda gente de Cotabambas, en especial a Radio Surfui, la voz de todos, con mucho cariño. Regresa, cariñito mío, regresa, te necesito. Mi corazoncito fallece desde el día que te fuiste. A mí me gusta la justicia. A mí me gustaría salvar vidas. Yo quiero construir mi casa y nuevas ciudades. Yo quiero administrar empresas y tener mi propia empresa. Por eso y mucho más, yo quiero ser profesional y contribuir al desarrollo de mi pueblo. El estudio no es una obligación, sino una oportunidad para triunfar. Estudia para triunfar. Este es un mensaje de Radio Surfui, la voz de todos. Son las 6:42. En el corazón de los Andes, entre quebradas cálidas profundas, donde los ríos van cantando, danzando, donde las cunas son sueños de las flores, en las laderas verdes y hermosas, entre quebradas cálidas profundas, reina una linda flor moradita y blanca, con el corazoncito blanco y amarillo. A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Hatun napaykuita chaskirikamuichis wayqikuna panaykuna kay wayrawasimanta pacha surfu illapanchis rimaynin noqaq sutimi César Loaiza kankunawan tarikamushani kay wayrawasinchispi surfu illapanchis rimaynin hinapis napaykusaq wayqiyta ñakaypiña kasian Hernán Zulca. Hernán, allillanchu minalla. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Buenos días y buenos días a nuestros amigos oyentes del informativo Willaricui, a todos nuestros amigos que se encuentran en diferentes partes de nuestra provincia de Cotabambas, en sus 6 distritos: Chalhuahuacho, Mara, Akira, Tambobamba, Coyurqui, Cotabambas. Un saludo grande para todos ustedes el día de hoy, amigos oyentes, ya 19 de octubre, que falta solo ¿cuántos? 11 días, 12 días para que se termine el mes morado. Entonces, amigos oyentes, hay que poner todas nuestras ganas de seguir realizando nuestras actividades y cumplir nuestros objetivos. Claro que sí, el saludar a todos nuestros amigos en los diferentes distritos de la provincia de Cotabambas. El día de hoy es miércoles 19 de octubre del año 2022, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Nos vamos de inmediato con el recuento de nuestros titulares en unos instantes. Nos dicen, nos vamos en este momento con la reflexión del día. ¿Qué dice la reflexión del día? Atención, muchísima atención a todos nuestros amigos que están en casita escuchando la radio. Hay 3 cosas en la vida que nunca debes perder. Atención, hay 3 cosas en la vida que nunca debes perder. Tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Atención, una vez más, hay 3 cosas en la vida que nunca debes perder: tu sonrisa, tu alegría y tu forma de ser. Sonríe sí, a la vida. Alegremente y siéntete feliz por tu forma de ser. Hay muchas personas que te aprecian y te quieren por la forma como eres, y eso habla mucho de ti, amigos oyentes, en las demás personas, ¿no? Entonces hay otros que tienen un poquito de repente de arrogancia, como que no les cae bien a la gente. Perfecto. Obvio, microbio.
6 de la mañana con 46 minutos. Vámonos al encuentro con la historia. ¿Qué aconteció un día como hoy? Un día como hoy, en el año de 1462, se casa Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los reyes católicos, conocidos así. Esto aconteció en 1469, donde están pues contrayendo matrimonio. Un día como hoy, 19 de octubre. Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1849, el Congreso eleva a rango de ciudad la villa de Celendín, esto en el año de 1849. Entre tanto, en el año de 1855, don Gaspar de la Puente y Ramírez funda el Club Nacional de Lima. El Club Nacional, no es Alianza Lima, ¿o sí? El Club Nacional de Lima. Club Nacional. Vamos al año de 1899, amigos oyentes. Un día como hoy nace en Guatemala Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en el año de 1967. 6 de la mañana con 47 minutos. Nos vamos hasta el año 1931. ¿Qué aconteció un día como hoy? Un 19 de octubre. Muere en Lima Emilio Germán Amezaga Llanos, compositor de valses. Él compuso pues el vals, por ejemplo, Tus suspiros, Eugenia, Mis amores y la polca En el circo. ¿Qué les parece? Con 48 minutos vamos con más. ¿Qué aconteció en el año de 1962, un día como hoy? Un día como hoy, amigos oyentes, en el año de 1962 se crea el Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y Social del Perú, que se transformaría en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Es un organismo público que se encarga de formular, coordinar, dar seguimiento y evaluar estrategias y prioridades del gobierno. Entre tanto, un 19 de octubre del año 1964, el presidente Fernando Belaúnde Terry inaugura 820 casas en la unidad vecinal Mirones, una de las primeras unidades vecinales que se creó pues en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. En el Cusco también se crearon pues importantes unidades vecinales para poder en este caso pues albergar y en este caso dar vivienda a las personas que estaban buscando en ese momento un techo. 6 de la mañana con 49 minutos. Nos vamos de inmediato al encuentro con nuestros titulares. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué hay noticias? ¿Qué informaciones tenemos para el día de hoy? A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana, 49 minutos. Saludos a todos nuestros amigos en Cotabambas, provincia de Cotabambas. Atención, nos vamos con el recuento de nuestros titulares. Como es de conocimiento, ayer desde muy temprano se alertó un supuesto secuestro de un estudiante en el distrito de Aquira, provincia de Cotabambas. Al respecto, en comunicación con el mayor Luis Tafur Chota, comisario del distrito, indica que no se trató de ningún secuestro. Más bien, el niño ya se encuentra, hace 3 días no estaba asistiendo al colegio, situación que nadie en su familia conocía. Este hecho ya se reportó a las instituciones correspondientes para hacer el seguimiento a la familia y de esa forma detectar las causas que llevaron a tomar esta decisión al niño de las iniciales ECS. Bueno, vamos a conversar con el mayor Tafur más adelante para conocer los detalles de lo que aconteció el día de ayer en Aquira. 6 de la mañana, 50 minutos. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el informativo Willaricui. Y la Oficina de Defensa Civil de la Municipalidad del Distrito de Chalhuahuacho ayer hizo entrega de bienes como ayuda humanitaria a pobladores de la comunidad de Pararani, anexo Catahuasi, quienes fueron afectados por los incendios forestales en el presente año. Esto estaríamos ampliando, amigos oyentes, esta información más adelante con el señor Grimaldo Guamán. Y lamentable, con esta información identifican a la persona que habría ocasionado el incendio forestal en el distrito de Coyurqui. Se trata de una dama de 27 años, quien junto a otras personas prendió fuego a los rastrojos acumulados cuando limpiaba
expropiaba su chacra en el caserío de Nihuaqui, sin medir las consecuencias que traería su actuar, que cobró pues lamentablemente la vida de un comunero y arrasó con 700 hectáreas de cobertura vegetal de flora y fauna. Lamentable la información. Bueno, vamos a ver qué es lo que deciden las autoridades al respecto. 6 de la mañana con 51 minutos. Vamos con más titulares, amigos oyentes. En el ámbito local y Las Bambas se entregó equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille como parte de los convenios de inversión social. Las Bambas realizó la entrega de equipos y herramientas agrícolas a la comunidad de Chumille en el distrito de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, región Apurímac. En ese mismo marco, ayer Minera Las Bambas, en coordinación con las diferentes organizaciones del distrito de Chalhuahuacho y la provincia, y en cumplimiento también de los acuerdos de la mesa de Chalhuahuacho, ayer inauguraron el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, conocido como CED, en el distrito de Chalhuahuacho. Dicho centro permitirá fortalecer las capacidades de las personas que quieran postular a cualquier tipo de trabajo en la provincia de Cotabambas. Ayer estuvieron pues presente el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, así como también estuvo presente el ingeniero Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Minera Las Bambas, quien dio inicio y inauguración a este importante centro de capacitación y también de desarrollo. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y la Municipalidad Provincial de Cotabambas Tambobamba pone en conocimiento en el cronograma de entrega de vales de descuento para compra de GLP para beneficiarios FICE que cuentan con suministro eléctrico, cuyas fechas de entrega del 21 al 25 de octubre se realizarán, amigos oyentes, en Tambobamba, Cotabambas y Akira. 6 de la mañana, 53 minutos. Atención con esta información. Y según el gobierno regional, más de 267,000 personas, habitantes de la región Apurímac, acceden a agua de calidad. El gobierno regional, mediante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha logrado el incremento del 49.9% en el consumo de agua de calidad en los hogares rurales de la región Apurímac en este año 2022. ¿Qué les parece? La información viene desde el gobierno regional de Apurímac. Vamos con más titulares, amigos oyentes. Y bueno, inician construcción de nueva sede de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. Esta nueva infraestructura será destinada para el módulo penal de Abancay y demandará una inversión de 10.552.000 soles. Bueno, buena información. Una información lamentable se viene, y es que Pedro Castillo visitó la ciudad del Cusco y es abucheado y por los cusqueños, y se retira del restaurante donde iba a almorzar. Mandatario nacional llegó a la ciudad del Cusco para firmar un contrato y recibió los reclamos airados por parte de la población cusqueña. Recordemos que en el Cusco fue donde recibió la más alta cantidad de votación. Ahora no lo quieren ni ver en la ciudad del Cusco. Recibió casi el 84%, ¿eh? Sí, y ahora los cusqueños se sienten pues defraudados por el camino que está tomando este gobierno. Bueno, ha pasado estos incidentes con el señor Pedro Castillo allá en la ciudad del Cusco. Vamos con más titulares. El jefe defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, mencionó que existen 119 obras paralizadas y que también existen 754 casos de corrupción en toda la región. Señaló que estas van desde obras de vivienda, educación y transporte que se quedaron estancadas por falta de gestión de las autoridades. Entre tanto, también en Arequipa, personal del Ejército capacita a serenos en técnicas de seguridad ciudadana. Fueron beneficiados los miembros de Serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, esto en la región de Arequipa. 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos sincronizados. Estamos sincronizados. Vamos con más titulares, amigos oyentes, en el ámbito regional. Y el alcalde de la Municipalidad Provincial de Lampa, esto en la región Puno, Ciriaco Díaz Arestegui, fue suspendido por el Pleno del Consejo Municipal por 60 días. Se le acusa de no haber cumplido sus promesas de campaña y además no habría convocado a sesiones del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana.
Entre otras informaciones, también allá en la región de Puno, en Melgar, casas quedan sin techos por fuertes vientos en la localidad de Ñuñoa. Varias casas y hasta los cobertizos para sus animales quedaron sin techos en el anexo de Bolognesi, en la comunidad de Salcacancha del distrito de Ñuñoa. Esto en la provincia de Melgar, allá en Puno. Vamos con titulares en el ámbito nacional, amigos oyentes de la provincia de Cotabambas y hasta donde nos escuchan las ondas de Radio Surfui. Titulares en el ámbito nacional. Junta de Fiscales Supremos respalda decisión de presentar denuncia constitucional contra Pedro Castillo. Rechazamos cualquier forma de actuación que busque frenar y obstaculizar las investigaciones fiscales, añadieron en pronunciamiento. También hicieron un llamado al respeto irrestricto de la autonomía constitucional del Ministerio Público. 6 de la mañana con 57 minutos. Entre otras informaciones, José Ugaz estimó que tutela de derechos presentada por defensa del presidente Pedro Castillo será desestimada. En entrevista con diferentes medios de comunicación, el abogado penalista José Ugaz se pronunció así tras recordar que en junio el Poder Judicial ya rechazó una tutela de derechos que buscaba frenar las investigaciones del Ministerio Público contra el jefe de Estado. 6 de la mañana, 57 minutos. Pedro Castillo hace noticia. Pedro Castillo, amigos oyentes, el Congreso pide al Tribunal Constitucional que se interprete el artículo 117 de la Constitución. El Congreso presentó la iniciativa luego de que la defensa del presidente Pedro Castillo buscara frenar el control político. Entre otras informaciones, a las 6:58 minutos, José Luna Morales cumplirá los 34 meses de prisión preventiva en el penal de Ancón 2. El excongresista José Luna Morales pasó la noche en la sede de requisitorias para luego ser trasladado al centro penitenciario a cumplir con la decisión judicial. Para todos está cayendo entonces en este caso, pues, la justicia. 6 de la mañana con 58 minutos. Vamos con más titulares en el ámbito nacional y Alejandro Soto, el congresista, dijo que toda la artillería ilegal de Pedro Castillo está atacando al Congreso. El vocero de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto, indicó que la denuncia constitucional presentada por la fiscal Patricia Benavides contra el presidente Pedro Castillo podría servir también para sustentar un pedido de vacancia o una suspensión. 6:59 minutos, vámonos con los titulares en el plano internacional. ¿Qué acontece en las noticias internacionales? Vamos hasta Rusia. Sí. Rusia asegura haber atacado infraestructura energética en Ucrania. Nuevos bombardeos volvieron a provocar cortes de electricidad en el territorio de Ucrania, mientras que el presidente ucraniano, en este caso el señor Volodymyr Zelensky, afirmó que a lo largo de la última semana los ataques de Rusia han destruido 1/3 de las centrales energéticas de ese país. Más titulares en el ámbito internacional y en Rusia, amigos oyentes. Rusia advierte de que Ucrania planea un ataque a Gerson con métodos de guerra prohibidos. El gobernador prorruso de Gerson, Volodymyr Saldo, ha informado que la población del sector oriental de la ciudad ha comenzado a ser evacuada a la parte oeste del río Dnieper. Esto luego de que Rusia advirtiera de un posible ataque ucraniano a una central hidroeléctrica en esta región. 7 de la mañana en punto. Estamos en el informativo Huillarico y nos vamos con la información hasta Ecuador. En Ecuador, una avioneta se estrella en una transitada calle de Guayaquil y deja 2 muertos. En los videos difundidos por las redes sociales se ve a una avioneta planeando sobre varias edificaciones, aparentemente el descenso y de forma veloz. Lamentablemente, esta avioneta se estrelló dejando saldos que lamentar. Mañana en punto. La Organización Mundial de la Salud anunció ayer el lanzamiento de un primer sondeo global sobre las experiencias y necesidades de los enfermos de cáncer, con el fin de ampliar las voces en una enfermedad que afectará a 1 de cada 5 personas en el mundo en algún momento de sus vidas. 7 de la mañana con 1 minuto, nos vamos de inmediato a los titulares en el plano deportivo.
Decisión final para Perú y Chile. TAS definió fecha de audiencia del caso Byron Castillo tras apelaciones. Con el Mundial de Qatar 2022 cada vez más cerca, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya cuenta con la fecha para resolver el caso de Byron Castillo, que tiene pues en vilo a la selección peruana, chilena y también a la selección ecuatoriana de fútbol. Entonces ya se tiene fecha definida para que el TAS pueda dar su veredicto final. 7 de la mañana con 1 minuto. Carlos Companucci fue ratificado como entrenador de Universitario para la temporada 2023. Jan Ferrari, administrador de Universitario de Deportes, aseguró que se respetará el contrato del argentino Carlos Companucci en la temporada 2023. Entre otras informaciones deportivas, lamentable, César Cueto, la gloria de la selección peruana y de Alianza Lima, se encuentra actualmente hospitalizado en la sala UCI en el hospital Almozor Aguinaga, en este caso pues Almozor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Fue ingresado al centro de salud por una infección que la misma pues se agravó. Se espera una mejoría en el estado de salud en las próximas horas de esta gloria del deporte peruano, como es César Cueto, jugador en su tiempo de la selección peruana y de Alianza Lima. Lamentablemente pues está fallando en la salud, está un poquito mal, delicadito de salud, y está internado pues en una sala UCI allá en Chiclayo. 7 de la mañana con 2 minutos. Estas informaciones y mucho más a través de Huillaricui, siempre por Surfui, la voz de todos. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfui por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricui. No, ¿cómo crees? No es un golpe. Lo que pasa es que me caí. Y no pude proteger mi cara. Solo eso. ¿Con él? Con él estamos muy bien. Ayer se molestó un poco y gritó, pero como todo. ¡Cállate! Es que también yo lo provoqué y fue mi culpa. No lo defiendas. Deja de justificarlo. Tú no estás sola. Denúncialo. Ni víctima, ni cómplice. Alza la voz. ¡Y un golpe más! Esta emisora se une a la lucha contra la violencia a la mujer. Consecuencia de los incendios forestales. Pepe, ¿sabías que causar un incendio forestal tiene pena privativa de libertad y multa económica? No, Juanita. ¿Cuánto es la pena privativa y la multa económica? La provocación de los incendios forestales tiene sanciones penales de 4 a 6 años de pena privativa de la libertad y una multa económica de 10 UITs, que equivale a 46.000 soles. También afectan a la flora, fauna, suelo, el agua, la calidad del aire y la salud de las personas. De allí la importancia de protegerlos y conservarlos. Por eso debemos seguir estas acciones de protección. No arrojar colillas de cigarrillo ni fósforo encendido en el suelo. No encender fogatas en los cerros o quebradas.
no realizar quemas de restos agrícolas o basura, no ingresar motocicletas o automóviles en zonas donde hay pajonales secos. Si observas humo, debes informar al comité de vigilancia y los bomberos. Gracias, Juanita. Voy a seguir esas acciones para no causar pérdidas de nuestros bosques, reforestados por el proyecto Ecosistema. ¿Te lo recuerda? El proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfuy. Radio Surfuy ahora ingresa a la web para ser la voz de todos. Infórmate en nuestra página web www.radiosurfuy.com. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 6 minutos. Nos vamos de inmediato con la información a esta hora de la mañana aquí en Huillaricui, Guayquicuna, Panaicuna. ¿Y qué acontece en nuestra provincia de Cotabambas? Ayer un confuso incidente mantuvo en preocupación y zozobra a la ciudadanía de la provincia de Cotabambas. Y es que en un primer instante se dio la información inicial de que se habría producido un supuesto secuestro, ¿no?, en el distrito de Akira de un niño. Sin embargo, después la Policía Nacional del Perú hizo pues el trabajo de búsqueda y se movilizó a todo el personal en el distrito de Akira. Y bueno, se logró dar con el paradero del niño. Vamos a comunicarnos con el comisario del distrito de Akira, con el mayor Luis Tafur Chota, de la Policía Nacional de Akira, para poder conversar acerca de este tema. Señor comisario, ¿cómo se encuentra usted? Bienvenido a Radio Surfuy y la voz de todos. Aló, buenos días. Muy buenos días amigos, y muy buenos días a todos los amables oyentes de esta radio. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Bien, aquí viendo con mucha preocupación este caso que hemos tenido, ¿no?, el día de ayer aquí en la ciudad de Akira. ¿Qué es lo que ha pasado? No sé si nos puede narrar los hechos o qué es lo que se tiene, qué se sabe de todo este caso, de este supuesto secuestro producido en el distrito de Akira. Bueno, el día de ayer hemos también conversado con una locutora de la radio. Le hemos estado dando algunos alcances, ¿no?, ya que no podemos dar muchos detalles, no podemos dar nombre, ¿no?, porque todavía continuamos dentro de la investigación. Pero sí, ya luego de haber tenido, pues, ¿no?, el episodio del día de ayer, habiendo estado realizando todas las licencias con el representante del Ministerio Público, con el fiscal, ya en horas de la tarde, ya se había ordenado el fiscal que se haga entrega del menor a los padres de familia. Ya el menor se encuentra ya en su hogar, pero desde ya, a raíz de la preocupación, ya inclusive algunas diligencias se han estado realizando en presencia de nuestro subprefecto, quien a tomar conocimiento, ¿no?, de que realmente luego de la entrevista que le haya podido tener más con el menor, ¿no?, no se ha podido dar a conocer pues que verdaderamente existe sí un problema, ¿no? Existe un problema en el hogar, existe un problema acá en su centro educativo. Entonces, nosotros ya hemos tomado conocimiento y vamos a tomar las medidas del caso para poder entrevistarnos con estas personas que han tenido contacto con el menor. Entonces sí, verdaderamente existe un problema en el cual el menor pues no está optando por no ir al colegio, y es muy preocupante.
Perfecto. En todo caso, ¿se descarta la posibilidad de secuestro, señor comisario? Totalmente, amigo, totalmente, amigo. Perfecto. Estoy indicando oportunamente de que no se ha realizado ningún secuestro, de que en el distrito de Akira nosotros venimos trabajando día a día para mantener la percepción de inseguridad totalmente baja, ¿no? Entonces hay que resaltar esto rotundamente, de que no se ha realizado ningún secuestro, ¿no? Y que la Policía Nacional del Perú viene trabajando día a día para restablecer lo que es la seguridad ciudadana. Muy bien. Señor comisario, ya para finalizar, ¿alguna recomendación a nuestros ciudadanos en el distrito de Akira y también la provincia de Cotabambas, desde la Policía Nacional? Por supuesto, amigo. La recomendación que yo daría, en este caso, que nosotros hemos tenido el día de ayer, ¿no? Es un claro ejemplo de que verdaderamente los padres de familia debemos tener un poco más de control con nuestros hijos. Sabemos que la gran mayoría de los padres de familia salen a trabajar en horas de la madrugada, ¿no? Y estamos descuidando un poco a los hijos. Entonces, verdaderamente, mire usted, debemos de verdaderamente percatarnos si nuestros hijos están acudiendo a los colegios, si los hijos verdaderamente tienen cómo van en su rendimiento académico, ¿no? Y muy aparte de eso, tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado con los niños, a qué hora están saliendo, a qué hora están llegando, ¿no? Tomar un mayor control verdaderamente con nuestros hijos para evitar esta clase de sucesos que hemos tenido pues el día de ayer, y rescatar también el apoyo de las rondas campesinas, el apoyo de los presidentes de las comunidades, el apoyo de los vecinos, de las empresas de transporte, de las comisarías aledañas, que ante este hecho, no siendo una realidad, nos hemos puesto en auto y en alerta para verdaderamente poder tratar de encontrar al menor, ya que la primera información fue de esa primera mano, ¿no? Vemos que realmente el pueblo se ha levantado, ¿no? En busca y con la preocupación que se había suscitado un supuesto secuestro. Eso quiero rescatar a la población de Akira, señor. Perfecto. Muy bien, señor comisario, le agradecemos por el tiempo que nos brinda aquí a la radio. Comprendemos que debe tener también actividades el día de hoy y hay que seguir trabajando por brindar la seguridad respectiva a nuestra población. Le agradecemos, muy buenos días. Buenos días, gracias a usted. Hasta la próxima. Bueno, ahí está la información. Entonces se descarta el secuestro allá en el distrito de Akira. Muy bien, a todos nuestros amigos del distrito de Akira y también de la provincia de Cotabambas, al escucharse esta primera información de un posible secuestro de un menor de edad, obviamente que todos los padres de familia, en este caso pues la comunidad en general, todos los vecinos de la provincia de Cotabambas se pusieron alertas, y hay que felicitar a las rondas campesinas, a todos los ciudadanos allá en el distrito de Akira que comenzaron a poner de su tiempo a buscar a este menor y se dio con el paradero de este niño. Pero tenemos que tener en cuenta que también pues esta información ha generado pues miedo, zozobra, sobre todo en los padres de familia. Hay que tranquilizar a todos los padres de familia, y no ha sido un secuestro, ya la policía y la fiscalía más adelante darán también los datos específicos de qué es lo que está pasando. Al parecer hay algún tipo de ausentismo o no, el menor ha decidido no ir al colegio y esto pues ha generado toda esta confusión. Hay que poner en claro entonces de que no ha sido un secuestro a todos nuestros amigos oyentes.
Así es, amigos, y hay que estar siempre alertas de nuestros hijos, amigos oyentes, porque en algún momento puede suceder algo similar y también hay que hacer un seguimiento respectivo a nuestros hijos escolares. Y de repente por ahí se pueden desviar a otros lados, ¿no? Entonces siempre hay que estar atentos y vigilantes de nuestros pequeños. Bueno, esta información nos lleva a la reflexión a todos los padres de familia, hermanos mayores, a todas las personas que tengan bajo su tutela a un menor de edad. Por favor, siempre hay que hacer el acompañamiento debido al menor de edad, ¿no? Si es niño, siempre hay que estar presente, estar haciendo el seguimiento, por lo menos ir al mes, por lo menos ir una vez a la institución educativa para ver cómo está en el rendimiento de sus clases. De repente por ahí está sufriendo algún tipo de bullying y solamente contar, el menor se va a sentir bastante fortalecido con solo contar con el respaldo de su papá o de su mamá, ¿no? Aparte que también en la casa siempre hay que apoyarlo. Sabemos que en muchos casos mamá y papá salen a trabajar, pero de todas maneras hay que darle el tiempo debido a nuestros hijos. O sea, el tema de la educación, como vamos a repetir, no solo es tarea exclusiva del colegio. La educación es también tarea de los padres de familia, es tarea de las madres de familia, de la misma sociedad. El primer centro educativo de cualquier niño es el hogar. Ya todo lo que vaya a pasar en el hogar se va a reflejar en su conducta, se va a reflejar en el colegio, se va a reflejar en su comportamiento en la sociedad. Así es que por favor a los padres de familia, más atención con su menor. Hagamos eco el llamado de nuestra Policía Nacional del Perú, en este caso pues del comisario Luis Tafur, que está pidiendo que por favor los padres tengan un poquito más de cuidado con los hijos, siempre estén ahí indagando cómo están en el colegio, cómo están en sus relaciones interpersonales con otros niños, ¿no? Están apoyándolo a los menores de edad. Eso es importante porque lo que estamos haciendo es formar ciudadanos que más adelante van a estar al mando y guiando pues los destinos de nuestro país. Así es que un poquito más de compromiso con los padres de familia. 7 de la mañana con 18 minutos. Vamos, cambiamos de información y ya pues, ya con todo esto aclarado, nos vamos con otras noticias en el plano local del informativo Willaricuyú. Así es, amigos, nos vamos de inmediato al desarrollo de las noticias. Identifican a mujer que habría ocasionado incendio forestal en Coyllurqui. Hasta el momento, pobladores no reciben apoyo humanitario de Defensa Civil y regional que claman ayuda, y una mujer fue identificada como la presunta causante del incendio forestal que cobró la vida de un comunero y arrasó con más de 700 hectáreas de cobertura vegetal, flora y fauna silvestre en las comunidades de Yaquire y Ajpitán, distrito de Coyllurqui, esto en la provincia de Cotabambas. Bueno, se trata de una dama de 27 años quien es la sindicada por haber iniciado pues con este incendio forestal, quien junto a otras personas prendió fuego a los rastrojos acumulados cuando limpiaba su chacra en el caserío de Nihuaqui, sin medir las consecuencias que traería su actuar. Así es, amigos oyentes, y fue el subprefecto del distrito Antonio Espinosa Naveros quien solicitó apoyo a la comisaría de Coyllurqui con efectivos policiales para sofocar el incendio forestal que se propagaba rápidamente por acción del viento y la falta de lluvias. Bueno, lamentablemente, al parecer fue un descuido de las personas que estaban haciendo esta labor agrícola y ocasionó todo este incendio. La persona que es indicada como responsable de iniciar este incendio fue conducida a la dependencia policial y puesta a disposición de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cotabambas. En este caso, la fiscal que está viendo este caso es la doctora Silvia Guisado Merlo. Tras permanecer varias horas en la dependencia policial donde le tomaron sus generales de ley y recogieron su testimonio de lo sucedido, la mujer fue puesta en libertad en condición de citada. Bueno, de otro lado, para la ex directora del INDECI Apurímac, la señora Ruby Cela Ana María, en este caso afirmó
que existe responsabilidad funcional por parte de los funcionarios regionales, ya que no tuvieron la suficiente capacidad para responder ante la ola de incendios forestales registrados en más de 20 puntos en la región de Apurímac. En forma simultánea se han dado pues estos incendios que lamentablemente han causado bastantes pérdidas en la fauna y flora de nuestra región de Apurímac. Cela Ana María sostuvo que no solo se debe responsabilizar y o sancionar al autor o autores de los incendios forestales, sino también la Fiscalía de Materia Ambiental debe denunciar a los funcionarios que no han actuado en forma preventiva para evitar o mitigar que se produzcan este tipo de hechos. ¿De qué nos sirve que tengamos un plan de gestión de riesgos de incendios forestales para la región Apurímac cuando no se pone en marcha ninguna estrategia que enfrente y reduzca la vulnerabilidad ante los incendios forestales? Concluyó pues la exfuncionaria. Lamentable lo que ha acontecido hace muy pocos días en el distrito de Coyurqui, estos incendios forestales que han dañado pues a nuestra flora y fauna en el Cusco. Hemos dado un dato importante. Ayer más de 330 incendios forestales se han registrado en la región del Cusco en los últimos meses, en este último año. O sea, según la estadística en la región del Cusco, ha habido un promedio de 333 incendios forestales registrados en esta región. Y todo esto pues está afectando de manera enorme al medio ambiente, tanto en la región del Cusco como en la región de Apurímac, que son regiones vecinas, colindantes. 7 de la mañana con 22 minutos. Vamos con más información a esta hora de la mañana, 7 con 22 minutos. Y más de 267,000 habitantes de la región de Apurímac acceden al agua de calidad. El gobierno regional, mediante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ha logrado el incremento del 49% en el consumo de agua de calidad en los hogares rurales de la región de Apurímac durante este año 2022. En el marco del desarrollo de actividades priorizadas para el cierre de brechas en saneamiento básico en la región Apurímac, el gobierno regional, mediante la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, logró a través del monitoreo de prestación de servicios de agua potable el incremento del 49% en el consumo de agua de calidad en los hogares rurales de la región en el año 2022, el cual equivale a 267,000 habitantes que consumen agua con cloro residual, presentando con ello un avance significativo en comparación a años como el año 2019-2020, que solo se reportaba un 2% de agua de consumo con agua clorada, en este caso, de acuerdo al resumen anual del aplicativo web de datas del Ministerio, en este caso de la Dirección Regional de Vivienda y Construcción de Apurímac. ¿Qué les parece? Las estrategias desarrolladas y priorizadas desde el 2020 por el equipo técnico de la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y el trabajo coordinado con la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental mediante sus puestos de salud, responsables de áreas técnicas municipales de los 85 gobiernos locales y juntas administradoras de servicios de saneamiento de los centros poblados de la región Apurímac, hizo posible un avance excepcional con respecto al acceso y consumo de agua de calidad que beneficia directamente a las familias más necesitadas del ámbito rural, conforme a los lineamientos del Plan de Lucha contra la Anemia y Desnutrición Infantil en Apurímac, Allin Causanapaj, que prioriza el acceso a agua clorada para reducir los indicadores de anemia y desnutrición crónica infantil en niños menores de 5 años, así como el de brindar servicios de saneamiento de calidad y sostenibles en la región Apurímac. Bueno, en ese entender, el gobierno regional de Apurímac reafirma su compromiso de seguir trabajando para mejorar las condiciones de vida de la población apurimeña, promoviendo el acceso a la vivienda segura y saludable con servicios de agua, saneamiento de calidad y servicios sostenibles para la región. Información que nos llega desde el gobierno regional de Apurímac.
7 de la mañana con 25 minutos. Nos vamos a una pequeña pausa aquí en el informativo Huillaricui y volvemos con más aquí a través de Surfui, la voz de todos. Nos vamos a la pausa y volvemos. Ya, promo, nos vemos. Tengo que llegar temprano al Cusco. Ya pues, Causita, nos vemos. Chévere, no te olvides de escribirme, ¿ah? ¿Un WhatsApp? Claro, si no por el Face. ¡Queda! Asu, ¿qué hora ya es? Uy, ya es tarde. Le pisaré a fondo. Alguien está escribiendo. Seguro debe ser ese Luchito. Ese Luchito. Le pasaré unas fotitos de la promo. A ver, esta puede ser. Ah, esta sí. Ya, esta fotito más. Le whatsappearé al hombro. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, más de 4.000 personas mueren en accidentes de tránsito en el Perú. El 35% de accidentes son provocados por el uso del celular. Tú manejas tu vida. Importancia de la recuperación de los ecosistemas nativos degradados. Juanita, ¿sabías por qué es importante la recuperación de ecosistemas nativos degradados? Uy, desconozco, Pepe. Enséñame, ¿cuál es la importancia? Está bien, Juanita, ahora te explico. Es importante porque de esa forma se recuperan los servicios ambientales que nos brindan los árboles de queuña y pino. Nos proveen agua, protegen los suelos, regulan el clima de nuestra ciudad, mejora el paisaje de las comunidades y nuestro distrito. Y estos nos benefician a todos. De ahí su importancia, Juanita. Entonces, Pepe, por eso es importante que cuidemos nuestras plantas de queuña y pino, reforestadas por el proyecto de ecosistemas en nuestras comunidades, participando activamente en la ejecución del proyecto, ya que la planta quedará para nosotros y nuestros hijos. Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfui. Lo que Dios une hoy, el hombre no lo separará jamás. Feliz matrimonio religioso y civil, Delfín Arredondo y Sofía Anampa. Con la bendición de Dios y sus padres, Antenor Arredondo Cuba y Bonifacia Guamaní Malco. Que en paz descanse. Florencio Rufo Anampa y Magdalena Guamaní Hassani. Invitan a usted y familia al matrimonio religioso y civil que se realizará este 5 de octubre en la Iglesia Mayor de San Pedro de Aquira. Y el matrimonio civil... Síguenos a través de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Twitter y WhatsApp. Hashtag Radio Surfui, la voz de todos. Importancia de la protección del suelo. Juanita, acabo de venir de un curso de capacitación del proyecto Ecosistemas, donde he aprendido la importancia de la protección de suelo. ¿Cuál es la importancia, Pepe? Juanita, al realizar la reforestación con plantas nativas como la queuña y chachacomo, estamos recuperando sus propiedades del suelo, que han perdido por falta de cobertura vegetal. Y de aquí unos años podemos volver a usar esos suelos, ya que habrán recuperado su capacidad de uso. Ay, Pepe, tantas cosas que no sabemos. Yo también quiero ir a las capacitaciones del proyecto Ecosistemas. ¡Vamos, Juanita! Te lo recuerda el proyecto Ecosistemas de la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho y Radio Surfui. Los Andes de mi Apurímac, desde las cumbres hasta tu corazón, como la flor, Surfui te sigue y te acompaña dándote resplandor. Es como el eco de la montaña, es una voz que te sigue, voz que resuena, son nuestras voces unidas en una sola expresión. Surfui, la voz de todos.
La hora nacional, la hora en todo el Perú, 7 de la mañana con 30 minutos. Nos vamos de inmediato a saludar a todos nuestros amigos que nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales de Radio Surfui, la voz de todos. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias a todos nuestros amigos que se conectan a esta hora de la mañana, pues en el chat de la radio. Nos saludan también a Adolfo Córdoba Wilca, nos dice, ¿qué fue del secuestro? Muy bueno, muchas gracias por la información. Nos dice también Richard Berrío, Leonel Jonathan Sarmiento Salazar, ¿qué cosa habla? A ver, ¿qué pasó? Pues ya está un poco molesto, ¿no? El señor Leonel Sarmiento Salazar. Justino Lima Puma, no creo que, yo creo que lo taparon todo. Hay desconfianza también por algunos oyentes sobre lo que aconteció allá en Aquino. Tenemos nosotros que aprender a confiar también en nuestra Policía Nacional del Perú, y hay que también mantener la cordura en nuestros comentarios a nuestros amigos que de repente por ahí se están un poquito excediendo pues en sus comentarios en las redes sociales. Vámonos de inmediato con la información aquí en Radio Surfo, y estamos con Grimaldo Guamán, él es jefe de la Oficina de Defensa Civil en el distrito de Chalhuahuacho. Con él vamos a estar dialogando el día de hoy. Don Grimaldo Guamán, muy buenos días, bienvenido a Radio Surfo y la voz de todos. Bueno, muy buenos días, saludar a todo su equipo y también saludar a toda nuestra población, nuestros distritos, nuestras comunidades, a todas las autoridades, a través de la Oficina de Defensa Civil, y también reciben de todos los que trabajamos en esta área. Nosotros reales y gustosos de poder dar las informaciones o las inquietudes que ustedes que puedan tener. Perfecto. Don Grimaldo Guamán, ayer la Municipalidad Distrital de Chalhuahuacho, a través de su oficina, entregaron ayuda humanitaria a las poblaciones o en este caso a los pobladores de la comunidad de Pararani, más precisamente en el anexo de Catahuasi. ¿Qué es lo que ha acontecido o en el marco de qué actividad se ha dado este apoyo con bienes a este anexo de Catahuasi? Sí, efectivamente, nosotros ayer hemos acudido inmediatamente al llamado de los vecinos que el día 16, en horas de la noche, más o menos a las 20 horas, más o menos prácticamente, pues ha sufrido el incendio urbano de una vivienda de un anciano de casi 70 y más de 70 años. Gracias a Dios no hubo daños a la vida y salud. Hubo pérdidas totalmente y la casa ha quedado destruida, y han acudido los vecinos a esa hora, ¿no? Los vecinos, los amigos, pero nada se pudo hacer. Se quemó todos sus animalitos, lo que criaban, ¿no? Y el señor se ha quedado con ropa en cuerpo, y es así. Nosotros hemos acudido inmediatamente para poder hacer la evaluación de análisis de necesidad, que es lo que trabajamos en esta oficina, y en la cual también se ha evaluado que esta familia pues no tiene familiar, no tiene hijos, nada. Entonces prácticamente es un anciano, una persona sola que vive pues en una casita, y la cual pues ha perdido todo, y por la cual nosotros como primer nivel, haciendo todas las evaluaciones correspondientes, ya teniendo su código SIMPAS, todo a través de la opción de defensa civil, nosotros inmediatamente en este caso hemos atendido como primera respuesta, ¿no? Muy bien. En ese entender, nuestros amigos de Defensa Civil se han dirigido pues a Catahuasi, ese es el sector donde se encuentra este poblador. Coméntenos qué medidas están tomando. ¿Se siguen presentando estos incendios forestales en el distrito de Chalhuahuacho? ¿Se ha visto de repente por ahí información de estos incendios forestales, don Grimaldo? No, gracias a Dios creo que nuestros hermanos en las comunidades están tomando conciencia. Pero sí hemos estado ayer nosotros también hasta Cuchuachi, hemos subido también a entregar algunos apoyos que también se tiene que entregar en esa comunidad, que lo que es Chumille Alto. También hemos entregado lo que son abrigo a niños y a las personas, y hemos estado monitoreando por esas zonas. Pero sí están haciendo quema, pero creo controlado, seguramente es para la siembra, pero a veces por ahí se les puede ir, entonces hay que tener mucho cuidado, no hacer estos quemas de pasos naturales.
¿no? Entonces esperemos que no ocurra en nuestro distrito esto, y que no creo que nos está enseñando mucho lo que ha pasado en otros distritos con lo que es la educación a vida y salud de las personas. Pues eso que no ocurra, más bien pues también recomendar a veces muchos nuestros ancianos, pues la mayor parte tienen sus casitas de paja, casas rústicas. Entonces, a veces se olvidan de repente de apagar su cocinita o su lechero. Muchos todavía utilizan esos lecheros que antes utilizábamos, y por la cual a veces estas viviendas rápido se incendian, ¿no? Se olvida o se cae. Y el caso que ha ocurrido acá en Jatahuasi es que el ancianito ha estado cocinando su comidita y el viento ha venido y inmediatamente ha soplado y se ha impregnado en la paja, y la cual ha provocado pues, que esta vivienda quede totalmente calcinada, y nosotros ya hemos atendido. También creo que muy importante es también indicar que hay algunos vecinos que inmediatamente al día siguiente ya habían llevado ya algunas palaminas, listones, habían dado prendas, y eso creo que es muy importante, señor Hernán. Y nosotros hemos complementado ayer con kit completo, hemos llevado calamina, hemos llevado alimentos, techo, abrigo, y para estar programando para esta mañana, pasado mañana, los hermanos van a hacer una faena y lo van a techar a otra vivienda, y no eso es muy importante, el apoyo social, apoyo de los hermanos, de los vecinos que están en nuestra comunidad, de nuestra anexa Jatahuasi. Muy bien, perfecto, don Grimaldo. Esto se ha puesto una vez de manifiesto, una vez más, lo que viene a ser la solidaridad por parte de nuestros hermanos en las diferentes comunidades. Felicitaciones a nuestros amigos de la comunidad de Pararán y a todos nuestros amigos que han apoyado pues en estas acciones humanitarias. Don Grimaldo, ya para finalizar la entrevista, ¿qué recomendaciones tenemos desde la Oficina de Defensa Civil? Además de qué otras actividades estamos haciendo ya para cerrar este año, porque ya estamos a poco menos de 2 meses y medio para cerrar el año 2022. ¿Qué tenemos planificado para este fin de año, don Grimaldo? Sí, mire, de acuerdo a los reportes o las informaciones del DECI o también del COER recibidos, pues también hay que estar preparados. Parece que no vamos a tener lluvias hasta los últimos días de diciembre, y eso también es preocupación para nuestra población, al menos para nuestros hermanos que vivimos de la agricultura, ¿no? Esto es preocupante también, según informaciones, esperemos que esto pueda revertirse. No he estado coordinando en la banca y lo estaba indagando, y hay esas informaciones, pero esperemos que esto se pueda revertir y podamos tener la presencia ya pues de las lluvias en nuestro distrito, y así también que no haya ningún inconveniente para la agricultura. Pero también por lo cual también nosotros la Oficina de Defensa en la fecha ya estamos haciendo lo que es el plan de contingencia antilluvias, y lo vamos a presentar para que lo puedan aprobar a través de la sesión de regidores, ¿no? Y así tener ese documento para cualquier eventualidad que se pueda presentar. Siempre es bueno tener el documento y apoyarnos al documento para poder afrontar cualquier situación que se pueda presentar en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Porque si no tenemos ese documento, también a dónde nos apoyamos para cualquier atención. Entonces estamos previendo eso, esperamos presentar estos días y puedan aprobarlo, ¿no? En la sesión, y también publicar, y es muy importante también a través de la Oficina de Defensa Civil. Y también siempre estamos atentos a cualquier situación, cualquier emergencia que se pueda presentar. También ya se nos viene el tercer y último simulacro nacional, multipeligro, también en la cual esperemos que puedan seguir participando en nuestra población, nuestras comunidades, todos nuestros hermanos comerciantes. Oportunamente ya nosotros vamos a estar ya mandando pegando los afiches, partando los spots, ¿no? Y esas cosas a través de la Oficina de Defensa Civil, y así dejar nuestra oficina pues en buenas condiciones, y también, ¿no? Y para que la gestión entrante pueda seguir continuando con el trabajo que venimos haciendo. De repente hay algunas cosas que hay que mejorar, lo mejorarán. Creo que nadie es perfecto, no todo no sale pues como decir a la perfección, ¿no? Entonces siempre hay de repente algunos errores, y eso hay que perfeccionar poco a poco. Creo que esta oficina
Gracias a esta gestión se ha implementado recién, nosotros llegamos y no hemos encontrado nada en nuestra oficina, ¿no? Entonces estamos dejando las cosas en orden, ¿no? Correcto, don Grimaldo, información importante que nos brindas desde la municipalidad para el informativo Huillaricui. Don Grimaldo, se acerca también, bueno, estamos en la temporada de lluvias y bueno, en algún momento siempre el río va a tener un poco de creciente. ¿Qué recomendaciones podría brindar usted a los pobladores de nuestro distrito y también a las personas que se encuentran aledaños hacia los ríos y también pues a otros desastres que podría causar este fenómeno natural? Sí, mire, creo que siempre hay todavía personas que con su terquedad o vienen haciendo pues, sus muros o no respetan la limitación de la faja marginal que ahora ya está colocado los dichos en todo lo que es la cuenca de nuestro distrito, nuestro río de Chalhuahuacho, pero hay muchas personas que hacen caso omiso, ¿no? Entonces también eso va a ser su responsabilidad de ellos, cualquier cosa que pasara, ¿no? Porque ya sabiendo lo que hay, están haciendo sus viviendas, ¿no? Y también nosotros creo que una parte ya hemos hecho los enrocados a través de la oficina de defensa civil, una parte de acá el río Chalhuahuacho, también el proyecto, lo que es pistas de veredas, que en Álamos también está terminando, y algunos puntos falta terminar, seguramente en la gestión que viene poco a poco terminarán hacer esos proyectos de enrocado, y así poder pues evitar cualquier incidente que se pueda presentar a lo posterior. Como ustedes saben, nosotros en la Oficina de Defensa Civil pues no manejamos recursos para poder de repente hacer más trabajos o de esa envergadura, pero sin embargo hemos hecho algunos trabajos de prevención, ¿no? Y en este caso en Santa Rosa hemos hecho también, ¿no? Hemos hecho acá en Pararani, parte Pararani, acá parte de Río Chalacho, y si bien es cierto en algunos puntos no hemos podido de repente lograr, es por falta de presupuesto, como le digo, que es nuestra oficina de defensa civil, no manejamos de repente unos recursos que como otros proyectos, ¿no? Nosotros, nuestro presupuesto es netamente de ingresos propios, que es RDR, ¿no? Si nosotros tuviéramos pues los otros proyectos, seguramente hubiesen hecho algunas cosas mejor, pero sin embargo, con esos pequeños recursos que nos han asignado, gracias a la voluntad política de nuestro señor alcalde, se ha implementado esta oficina, tiene un almacén, por eso adelantado, tenemos un almacén implementado, por la cual, por ejemplo, nosotros ayer hemos acudido inmediatamente a esta familia, ¿no? Y si no tuviéramos, tendríamos que estar ahí pidiendo a la provincia, a la región, pero también estos días yo estoy solicitando y he tenido hace el mes anterior viviendas afectadas, casi 6, 7, y estamos mandando ya el documento a la provincia y a la región. Esperamos que nos puedan atender y también a estas familias entregarles, ¿no? Esas láminas para que puedan mejorar la cobertura de sus techos, ¿no? Ese es nuestro trabajo y seguro, como indico siempre, nosotros vamos a tratar de atender cuando hay ese tipo de eventos nuestras familias oportunamente o tramitar también los apoyos y así poder pues de alguna manera apoyar con un granito de arena a estas familias afectadas o damnificadas por esos fenómenos naturales que se presentan en nuestro distrito de Chalhuahuacho. Perfecto, Grimaldo, muchísimas gracias por la información. Hay que seguir trabajando con la prevención de cualquier fenómeno, de repente por ahí apoyar a que nuestros vecinos estén preparados para poder prevenir cualquier, en este caso, pues, desborde del río, de repente incendios forestales. Para eso está la Oficina de Defensa Civil. Le agradecemos, Grimaldo, muy buenos días. No, gracias a ustedes, agradecerles también por la oportunidad que se nos da y esperemos pues también seguir trabajando y estaremos ya oportunamente también remitiendo los spots para este último y tercer simulacro nacional. Creo que siempre los medios de difusión son muy importantes para que la población pueda conocer, tener conocimiento y enterarse de lo que venimos uno haciendo. Y muchas gracias y saludos a toda nuestra población. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Gracias. Buenos días, hasta la próxima. Importante la información que llega por parte de la Oficina de Defensa Civil del distrito de Chalhuahuacho.
Bueno, el señor Grimaldo Guamán estuvo con nosotras aquí en la radio, en Radio Surfuy, para poder conversar acerca de lo que se viene desarrollando en esta importante oficina. Vamos con más información a esta hora de la mañana. ¿Qué aconteció ayer en el distrito de Chalhuahuacho? Ayer, pues, Las Bambas ha inaugurado el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, conocido como CED en Chalhuahuacho. Los pobladores van a acceder, pues, a capacitaciones y asesoramiento para postular a puestos laborales. Vamos, amigos oyentes, y el 18 de octubre Las Bambas inauguró el Centro de Empleabilidad y Desarrollo, conocido como CED, en el distrito de Chalhuahuacho, que está al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas. El moderno local del CED está implementado con módulos de recepción de documentación, entrevistas personales, salas de cómputo, ambientes de atención al público y salas de capacitación. Cuenta con un equipo de profesionales multidisciplinarios que contribuirá a fortalecer las habilidades y competencias de personas aspirantes a un puesto laboral. Bueno, importante la actividad que se desarrolló ayer en el distrito de Chalhuahuacho, ¿no? Estuvo presente el gerente general de operaciones de Minera Las Bambas, Edgardo Orderique, con quien manifestó lo siguiente en esta inauguración. Escuchemos. Creo que es un hecho histórico, ¿no? Este centro de empleabilidad y desarrollo es la primera vez que se implementa acá en Chalhuahuacho, cerca de las oficinas de Las Bambas, y es un acuerdo que se ha tenido en las mesas de diálogo y que Las Bambas ahora está cumpliendo con dicho compromiso. Este centro de empleabilidad primeramente va a permitir que la población pueda juntar algunas competencias que no las tenía a través de un programa de capacidades. Con esto puede ser más competitivo y tener más oportunidades laborales. Pero a su vez también no solamente mirar a Las Bambas como la única fuente laboral de ingreso, sino también mirar a nuestros socios estratégicos, los contratistas. Nosotros somos 2.800 trabajadores, los contratistas son como 6.000, ¿no? Entonces hay más oportunidad por el lado de los socios estratégicos y también los proyectos sociales que implementan Las Bambas, obras por impuestos, etcétera. Entonces, solamente para terminar, el lado de empleabilidad, creo que por ese lado se está marcando bien, y el lado de desarrollo, ¿no? Que es sumamente importante para acompañar a nuestros, justamente, compañeros de las comunidades en todo su proceso de tener mayores capacidades, acompañarlo en sus procesos de selección, de mejorar su currículum, ¿no? De todo un proceso en que normalmente no se seguía anteriormente, ¿no? Y ahora con este acompañamiento vamos a tener su desarrollo completo para que sea más competitivo. Hay una falencia de repente de las empresas contratistas que no están mirando al personal local. ¿Qué mensaje les daría de repente? En realidad, cada adjudicación que tienen nuestros socios estratégicos, los contratistas, tiene componentes en el lado social, en el lado ambiental, diferentes indicadores, y en el lado social específicamente tiene que haber compromisos en relación a empleo, a adquisiciones de servicios y también compras locales, y a su vez también, bueno, digamos que todo esto está enmarcado dentro de unos indicadores sociales que deben de cumplir. En la práctica no se ha venido cumpliendo como nosotros queríamos, ¿no? Entonces, con este Centro de Empleabilidad y Desarrollo ya se va a tener una serie de exigencias a nuestros contratistas para que puedan cumplir con estos indicadores. Si no se cumplen con los indicadores, obviamente son contratistas que no tendrían ya las oportunidades con la empresa, ¿no? ¿Algún mensaje final de repente para los jóvenes para que aprovechen adecuadamente este Centro de Empleabilidad y Desarrollo? Sí, decirle que tienen varias oportunidades con este Centro de Empleabilidad y Desarrollo. Pueden tener acceso a las prácticas profesionales, a las prácticas de técnicos, en caso ellos hayan seguido algún oficio. Pueden tener acceso a las becas que les apoyen en sus estudios universitarios o técnicos. Pueden tener acceso a la formación de capacidades para que puedan tener mayores competencias y acceder a un puesto laboral en las diferentes ofertas laborales que se tienen en el mercado. Y a través de todo eso, entonces, tienen muchas mayores oportunidades ellos de tener un empleo que genere ingresos también para él y su familia. Muchas gracias, señor. A ustedes, gracias.
Bueno, ahí teníamos las declaraciones del ingeniero Edgardo Orderique, gerente general de operaciones de Minera Las Bambas, resaltando la importancia de este centro de empleabilidad y desarrollo inaugurado el día de ayer en el distrito de Chalhuahuacho. Se conoce como el CED. El CED es recientemente inaugurado, va a publicar todas las convocatorias laborales de diversas empresas socias estratégicas de Las Bambas, así como para también la misma empresa Minera Las Bambas. Además, va a brindar asesoría, capacitación y acompañamiento a los postulantes en las convocatorias de trabajo. Esto es importante resaltar porque se va a hacer ya un trabajo más consensuado, más articulado con profesionales de diferentes especialidades en este centro de empleabilidad, donde van a recibir de repente hay capacitaciones, te van a enseñar a armar tu currículum vitae, que es importante porque es tu carta de presentación a cualquier, cuando te presentas a cualquier puesto de trabajo, necesitas tener una hoja de presentación, un currículum vitae donde describa que has estudiado, dónde has estudiado, hasta cuándo has estudiado, cuál es tu experiencia, ¿no? Cuál es tu especialidad, cosas así, y que lo describa brevemente para que las personas que están convocando a un puesto, de repente a un concurso, a un puesto laboral, puedan leerlo, ¿no? Leerlo y decir, bueno, si este señor cumple con las competencias, y de ahí te puedan invitar a una entrevista personal, Hernán. Así es, César, y bueno, esto va a permitir, amigos oyentes, de que más personas puedan acudir a este centro de empleabilidad para que puedan tener la capacitación respectiva por profesionales de diversas disciplinas que orientarán a las personas que se aproximen. Uno, como decías, cierto, en elaborar, digamos, el currículum vitae, y también poder hacer algunas de repente simulaciones de entrevistas de empleabilidad, claro, de trabajo, sí, ¿no? Entonces, cómo presentarte, de qué manera, cómo ir a una a una convocatoria, a una entrevista de trabajo. Bueno, y también hay que tener en cuenta que este Centro de Empleabilidad y Desarrollo también cuenta con una importante sala de capacitación, donde también los profesionales de esta oficina van a brindar algunas charlas, orientaciones a todos los que vayan a visitar esta oficina del CED. En la inauguración también estuvo presente el alcalde del distrito de Chalhuahuacho, el profesor Porfirio Gutiérrez Pañura, quien mencionó lo siguiente. Bien, muchas gracias nuevamente a todos. Estamos presentes acá. Efectivamente, es lo que esperamos, ¿no? Las comunidades, lo que siempre estaban reclamando ya varios años, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces, creo que entendiendo, ¿no? La sociedad civil, las organizaciones privadas, tenemos que darnos oportunidades, ¿no? Eso es una oportunidad para todos que va a funcionar, ¿no? A partir del día de hoy, ¿no? El cual nosotros como autoridad local estamos agradecidos y a la vez también, a su vez también felicitar, ¿no? A la empresa minera por ya iniciar este trabajo que ya muchas veces hemos solicitado las comunidades de influencia, el distrito, la provincia y la región, ¿no? Entonces, que haya oportunidades para todos, ¿no? Y cosas que vamos a desarrollarnos, vamos a emplearnos y de esa manera también llevar algo para nuestra creación. Teníamos las declaraciones del magíster Porfirio Gutiérrez Pañura, el después alcalde del distrito de Chalhuahuacho. Bueno, ahí está la información. Entonces, amigos, esta oficina o este centro de empleabilidad y desarrollo se inaugura y se implementa en el marco del cumplimiento de compromisos que tiene Minera Las Bambas con el distrito de Chalhuahuacho. Entonces, este centro de empleabilidad es para todos los ciudadanos de la provincia de Cotabambas, así que tienen la oportunidad de visitar. Está cerquísima, al ladito de Chalhuapugio, ahí se encuentra el Centro de Empleabilidad y Desarrollo de Minera Las Bambas, así es que los invitamos a todos nuestros amigos a que puedan visitar este local. 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos con información, llamadas telefónicas a esta hora de la mañana. Aló, muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Aló, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Bien, muy buenos días y gracias, agradecer a la emisora Radio Surfui. Estoy llamando de acá del distrito de Mara. Sí. Quien le habla es el profesor René Gallegos Saldívar. Profesor René, muy buenos días. Adelante, le estamos escuchando. Estoy haciendo este llamado para poder hacer una denuncia pública desde acá del distrito de Mara
Es con el motivo el día de ayer. Yo soy un usuario que hacemos un servicio diario, que hacemos uso del transporte urbano de acá de Mara hacia Chalhuacho. Y hay una empresa que es llamado Los Amigos, y dentro de esa empresa trabajan varios conductores, ¿no? Este señor conductor se llama Walter Chumbisla, que en horas de la mañana, a esta hora de la mañana, más o menos a las 7:50 de la mañana, justamente cuando yo tenía que subir ya al carro que hace servicio, no me recogió, ¿no? Viéndome que estoy esperando a la empresa que siempre hace, que diariamente hacemos el uso, ¿no?, de esos servicios. Entonces hago esta denuncia porque no es posible que los conductores nos hagan de repente dejarnos a los usuarios, a los pasajeros, que diariamente nosotros estamos subiendo a la empresa, ¿no? Entonces yo hago una denuncia pública a este señor Walter Chumbisla y a los demás conductores para que puedan tener de repente ese acceso, más que todo a los usuarios, que den el servicio, buen servicio más que todo, ¿no? Entonces ayer yo me sentí un poco mal, y como nosotros trabajamos en las comunidades de la parte alta de Mara, entonces me ha hecho más que todo un daño, y de dejarme más que todo acá en la carretera de Mara hacia Yuricancha, ¿no? Entonces, señor periodista, yo hago un exhorto a la empresa que tiene su gerente, para que pueda llamar la atención, o en todo caso de repente estos señores conductores necesitan un apoyo psicológico, porque tal vez vienen acá los conductores con un aburrimiento, no hacen un buen servicio al usuario, ¿no? Entonces por ese motivo yo estoy haciendo una denuncia pública, señor periodista, para que puedan exhortar las autoridades y su gerente de esa emisora, para que pueda llamar la atención, pues, y dar un buen servicio al usuario, señor periodista. Eso es mi llamado a esta emisora, y ojalá que seguramente habrá muchas personas también que están siendo maltratados por este tipo de servidores, y no es bueno, ¿no?, de que haya también ese maltrato psicológico, físico al usuario, señor periodista. Entonces, nuevamente hago la denuncia pública a esta empresa, que son empresas Los Amigos, y por intermedio de esta emisora pues haga el llamado también mediante su gerente de esta empresa, para que puedan dar un buen servicio, señor periodista. Muy bien, profesor Gallegos, comprendemos su molestia, ¿no? Entonces vamos a hacer nosotros el llamado aquí a través de Radio Surfo, y le agradecemos por llamarnos. Sí, profesor. Muchas gracias, muy buenos días. Sí, profesor, antes, ¿por qué cree usted que el conductor no lo haya recogido en el paradero? No, mire usted, yo como siempre todos los días, todos los profesores esperamos el carro. A veces el carro da siempre una vueltita todavía por toda la población de Mara, ¿no? Entonces nosotros nos quedamos todavía ahí esperándole que se dé la vuelta por toda la población y luego entrar al carro, ¿no? Entonces regresó dándose la vuelta por toda la población, y yo estuve esperándole para que pudiera entrar, y luego me vio y directamente se pasó el carro, ¿no? Y seguramente no solamente a mi persona me hará, ¿qué será? A los demás pobladores, a los demás usuarios. Y justamente yo también pregunté ayer a mis niños, que yo trabajo en una comunidad que se llama Yuricancha, y igualmente dice que hacen esa clase de maltratos, reciben, dicen, los pobladores y los niños también, que hacen también su servicio, ¿no?, de las comunidades que van de acá de Huacuy, de Avelino Cáceres, hacia Pizacasia, hacia Yuricancha, así. Entonces yo averigüé por intermedio de mis niños, y me dijeron que también igual ellos reciben el maltrato, les gritan a los niños, a los usuarios, reciben de repente un poco renegados, así. Entonces yo creo que también es muy importante, que debe de hacerse de repente los gerentes que están encargados de esa empresa, deben de repente solicitar un apoyo de parte de los psicólogos, así. Tal vez vienen con un aburrimiento de su casa, pero no pueden hacer ese tipo de maltratos. Entonces eso ponga en conocimiento de la opinión pública, para que las autoridades también tomen cartas en el asunto, y que no debe haber ese tipo de maltratos
a los usuarios, ¿no? Que damos servicio todos los días hacia nuestros lugares de trabajo, señor periodista. Perfecto, muchísimas gracias, profesor Gallegos, por la información, y desde aquí, desde el medio de comunicación, nosotros vamos a hacer eco de su llamado. Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, señor periodista. Bueno, ¿qué está pasando con la empresa Los Amigos? Allá, esta empresa de transporte, Los Amigos, que no está, parece que no son tan amigos, ¿ah? Esto está preocupando a la población. Por favor, a nuestros hermanos transportistas, ¿no? El usuario, el pasajero, por eso se llama pasajero, ellos pagan pues por el servicio de transporte, ellos pagan un dinero para que puedan ser transportados. Y ¿por qué se llama servicio de transporte? Porque los conductores, los cobradores, están brindando un servicio, ¿no? No están haciendo un favor, porque de ese servicio les van a pagar, están recibiendo un dinero. En todo caso, si no están en las condiciones de brindar el servicio, de tratar con amabilidad al pasajero, no lo hagan y den oportunidad a otros transportistas que sí tengan esa amabilidad de brindar y servir bien al pasajero. No podemos estar maltratando a nuestros niños, a nuestros profesores. Imagínense, muchos docentes tienen que llegar digamos, desde el distrito de Mara hasta una comunidad en un determinado tiempo para que los niños no se perjudiquen en sus clases. No tienen que llegar temprano. Y si lo dejamos botado al profesor, ¿qué hacen? Pues estamos haciendo perder clases a los niños, estamos abandonando a nuestros niños. Entonces hay que pedir el apoyo. Ahora también es importante que los pasajeros salgan temprano, prevean sus tiempos, planifiquen bien la hora de llegada. Otro tema importante es que también muchas empresas de transporte están correteando, se están quitoneando a los pasajeros y corretean de aquí para allá y están generando también preocupación en nuestras comunidades. Así es que mucho cuidado a nuestros amigos transportistas. Vamos con más información. Estamos en la línea telefónica también con una llamada, Hernán. Sí. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, me llamo Adrián Arcos Cabrera, de acá de la comunidad Saxahuilca. Ingeniero, queremos suplicar acá que están transitando desde Jarampa por la comunidad Saxahuilca, está pasando la carretera está empalmando a Saxaipata hacia Congota. ¿Ya? Mucho corren los autos que van hacia Cusco y ya le han pisado corderos, gallinas, perros, lamentablemente, por la tercera edad también personas que caminamos también en la carretera, casi nos está chocando, y bastante polvadera, entonces la contaminación está en la polvadera, entonces deben bajar la velocidad donde hay tránsito, por ejemplo, ya desde el cementerio, deben bajar velocidad hasta otro cementerio casi, ¿no? Entonces, una parte nomás, entonces mucho corren, eso queremos que se comunique nosotros también a todas las transportistas, suplicamos que bajen la velocidad. Perfecto, perfecto, don Adrián, tiene usted toda la razón, porque, esta vía que al parecer es un corte de Chalhuahuacho hacia el distrito de Mara por Saxahuilca, y sí he podido yo también constatar de que hay muchos carros de servicio interprovincial que exceden la velocidad al pasar por este centro poblado, así es que por favor, a nuestras autoridades hay que tomar, en este caso, pues, las medidas correctivas para evitar accidentes. No es posible que estemos atropellando, pues, ahí el ganadito, de repente los animalitos que están criando nuestros hermanos allá en Saxahuilca. Por favor, el llamado a nuestras autoridades, señor Adrián. Justamente eso me suplico a los señores autoridades, entonces ojalá que pongan antes que pasa a lamentar, porque mucha corren también en la velocidad los motociclistas, corren bastante, entonces puede haber así accidentes, entonces no queremos que se pase todavía esas cosas, entonces es necesariamente bajar donde está zona urbana, casi decir Choquemá en una parte, entonces en esa parte ya más que todo deben bajar velocidad, entonces, eso me suple. Otrito más, ingeniero, no será la molestia, otra cosita más, ingeniero. Adelante, don Adrián. Bueno, acá mi súplica que yo por mi parte a los señores autoridades, alcalde provincial, hasta presidente regional de Abancay,
creo que necesitamos, estos días va a viajar una niña que representa a nivel de la provincia Cotabamba, a nivel de región, que va a representar una niña allá en Capital Lima. Entonces suplicamos, por lo menos, la vez pasada me ha quedado indigna, a usted también le decía, para por lo menos va a visitar al centro poblado Isacasa, la niña es del centro poblado Isacasa que está representando, ¿no?, a nivel regional de Apurímac. Entonces, por lo menos las autoridades también deben dar un apoyo, por lo menos, presidente regional, ahora alcalde provincial, bueno, Ogel Cotabambas, bueno, alcalde Mara creo que está apoyando con pasaje, ¿no? Entonces, sucesivamente, por lo menos, hay que valorar hoy en día a nuestros futbolistas, ya sea atletismo, ya sea fútbol, vóley, ajedrez, en todo aspecto. También creo que hay de la empresa, parte de la empresa minera, también, necesitamos un apoyo para esa niña. Perfecto, es válido su llamado. La niña, ¿en qué categoría, en qué está participando, don Adrián? Está participando en maratón 2.000 metros planos, 2.000 metros en maratón resistencia, está participando. Sub 13, sub 14, entonces la niña tiene 3 años. Muy bien, perfecto. Vamos a hacer nosotros eco de su llamado, don Adrián, a nuestras autoridades y también a la población en general para que podamos apoyar a esta atleta que está representando a nuestra provincia de Cotabambas. Don Adrián, le agradecemos por llamar aquí a Radio Surfo y muy buenos días. Gracias, ingeniero, gracias, muchísimas gracias. Más bien todavía acá la comunidad saxahuilca, la comunidad juntamente, toda la junta directiva del pueblo en general, está apoyando con un granito de arena. Eso es lo que se quiere. Igualmente queremos de la empresa también, ingeniero, por lo menos alguito para apoyar, porque ahorita están apoyando de la comunidad saxahuilca. Bueno, ya un grano de arena, eso es lo que se quiere de la comunidad todavía. Entonces, mucho mejor sería los señores que son de la provincia, región, ¿no?, las autoridades. Entonces, en sus manos, ingeniero, de la empresa también necesitamos. Perfecto. Vamos a hacer también el llamado nosotros aquí a través de la radio. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Listo. Está viajando la niña pasado mañana, el día sábado, Inge. Ya, listo. Muchísimas gracias, don Adrián. Vamos a hacer nosotros ecos de su llamado. Buenos días. Bueno, importante lo que nos manifiesta don Adrián Arcos desde la comunidad de Saxahuilca. Así es que también a nuestras autoridades, a la sociedad civil, para poder apoyar a esta atleta de 13 años que está representando a nuestra provincia de Cotabambas, allá en la capital de Lima. Así es que hay que sumarnos, de repente vamos a contactarnos con don Adrián para poder ver cómo es que podemos apoyar también y quizás por ahí nos puedan enviar los datos correctos de la niña aquí al WhatsApp de la radio. La hora nacional, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana con 8 minutos. Reiterar el llamado a nuestros amigos transportistas. Por favor, hay que bajar la velocidad. Cuando usted ingresa a un centro poblado, la velocidad no tiene que sobrepasar los 20 kilómetros por hora. Eso es por norma, eso se sabe. Entonces, por favor, señores transportistas, no estén corriendo, hay que respetar, están pasando por un centro poblado, en este caso por la comunidad de Saxahuilca. Al salir de Chalhuahuacho se pasa por Quehuira, se pasa por Chumilles, por Manuel Sehuane, entonces hay que tener muchísimo cuidado. En horas de la mañana los niños están haciendo uso de las vías para poder transitar y por ahí muchas veces he visto que los niños están cerca a la carretera yendo, digamos, a la escuela, pasa una combi y les llena de polvo a los pobres niños. Hay que tener respeto, pues, por nuestros niños, ¿no? No estamos pues así, de repente, actuando de una manera egoísta, haciendo este tipo de daño a nuestros niños. Si ve usted un niño por ahí cerca, por prevención, señor conductor, por prevención, hay que bajar la velocidad, ¿no? Hay que bajar la velocidad, entrar con cuidado, pues, a los centros poblados. Este es el llamado que nos hacen desde Saxahuilca también, Hernán. Están tomando esa vía, ¿no?, de Saxahuilca para cortar la distancia, para ya no pasar, digamos, por las comunidades de Chumil y Quehuira, pero sin embargo, en esta parte de Saxahuilca, señores conductores, también las personas que manejan moto van a excesiva velocidad, por lo que
está establecido, como dices César, a 20 kilómetros por hora se tiene que recorrer en centros poblados, esto con la finalidad de evitar accidentes en el trayecto. Por ello, siempre hay que manejar con precaución y también respetando las normas. No hay que esperar pues a que suceda algún accidente para recién tomar conciencia y decir sí, no he debido de ir a velocidad. Entonces, amigos oyentes, estamos a tiempo para prevenir accidentes. 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos inmediato al plano deportivo. Sami Canales ya debe estar lista con la información a esta hora de la mañana. Vamos a ir a conocer cuál es la información que nos traen en el plano deportivo aquí en Huillarico y Huayquicuna, Panaicuna. 8 de la mañana con 10 minutos en todo el sur del país. Muchísima atención. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Radio Guaira, allá en el distrito de Coyurqui. De la misma manera, también saludar a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas, y a su gerente propietaria, en este caso la señora Irene Arredondo, y de la misma manera al señor Claudio Vilca, quienes son los propietarios de Radio Poder Chasqui, allá en Cotabambas. Allá en Coyurqui, ahí se encuentra don Richard Valencia con Radio Guaira. 8 de la mañana con 10 minutos. Vámonos al plano deportivo. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. 8 de la mañana con 10 minutos. De inmediato nos vamos al contacto con la dama de los deportes. Ella es Sami Canales. Ya está con la información lista para todos nuestros amigos de Huillaricuy. La información deportiva con Sami Canales. Adelante, Sami. Muy buenos días, César. Muy buenos días, Hernán. Y muy buenos días a toda nuestra linda audiencia. Sean bienvenidos a una nueva jornada informativa del acontecer deportivo hoy miércoles 19 de octubre. Amigos, les cuento que el TAS definió fecha de la audiencia del caso Byron Castillo tras apelaciones, pues con el Mundial Qatar 2022 cada vez más cerca, el Tribunal de Arbitraje Deportivo ya cuenta con la fecha para resolver el caso de Byron Castillo, que tiene en vilo a Perú, Chile y Ecuador. Ante las apelaciones de las entidades, recordemos que en principio estaba fijado para el 30 de septiembre. No obstante, estas se desarrollarán el viernes 4 y sábado 5 de noviembre. La audiencia será de manera presencial, donde participarán representantes de cada una de las partes involucradas, entre ellas la Federación Peruana de Fútbol, presidida por Agustín Lozano. Y hablando de la federación, amigos, les cuento que esta se pronunció por los ataques de racismo en el torneo de la Liga 1. Recordemos que en el partido entre Alianza Lima y Cienciano, algunos hinchas del cuadro cusqueño realizaron cánticos racistas contra los jugadores íntimos. Asimismo, en el encuentro entre Universitario versus Melgar, sucedieron hechos repudiables en el Estadio Monumental. Un hincha crema le arrojó un plátano al futbolista rojinegro Kevin Quevedo. Ante estos hechos, la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol inició de oficio un proceso disciplinario a Universitario y también para el cuadro imperial para Cienciano. La máxima entidad del fútbol peruano consideró de gravedad los hechos ocurridos. Y amigos, también les cuento que el Club Universitario de Deportes seguirá al mando del entrenador argentino Carlos Companucci para la temporada 2023 de la Liga 1. Así lo dio a conocer Jan Ferrari, actual administrador de la institución merengue. Y otra información que les comparto, amigos, es que César Cueto, gloria de la selección peruana y de Alianza Lima, se encuentra actualmente hospitalizado en una sala UCI en el hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de Chiclayo. Se pudo conocer que César Cueto fue ingresado a este centro de salud por una infección, pero que la misma no es de gravedad. Se espera una mejoría en su estado de salud en las próximas horas. Y pasando a otras informaciones, amigos, les cuento que Atlético Madrid igualó 1-1 con Rayo Vallecano por la Liga Santander. El cuadro colchonero no pudo vencer como local a los franquirrojos por la fecha 10 del fútbol español. Morata y Falcao anotaron los goles del partido. De esta forma, los dirigidos por Diego Simeone sumaron 20 puntos en el fútbol español y se ubican en el tercer
tercer lugar de la tabla. Por su parte, Rayo tiene 12 unidades y se encuentra en la casilla 10. Y Racing derrotó 1-0 a Lanús por la Liga Profesional Argentina 2022. El gol de la victoria lo anotó el delantero de la academia Enzo Copetti a minutos finales del pitazo final. Con este resultado, los dirigidos por Fernando Gago retoman el liderato de la Liga Argentina. Y amigos, es momento de irnos. Vamos con la agenda deportiva para hoy, miércoles 19 de octubre. Les cuento que Valladolid y Celta se disputarán por la Liga. El cuadro de Vigo quiere romper su mala racha de 2 derrotas consecutivas, pero adelanta, está ante un rival que urge de puntos para no caer al fondo de la tabla. El partido de la cita irá a partir del mediodía. También otro partidazo será el de Liverpool versus el West Ham. El cuadro de Klopp busca recuperar el paso en la Premier League y para ello deberá sumar de a 3 ante un rival que no ha tenido el mejor arranque de temporada. El partido está pactado para la 1:30 de la tarde. Finalmente disfrutaremos otro partidazo entre Melgar y Sport Boys. Los rojinegros quieren asegurar su posición en el acumulado, pero tendrán que vencer a un equipo rosado que pelea por la permanencia. El partido inicia a partir de las 4:15 de la tarde. Y amigos, siendo las 8 de la mañana con 15 minutos, es momento de ponerle punto final a la presente edición de su bloque deportivo. Sigan con más en su informativo Huillaricuy. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Sami. Muy buenos días. Hasta la próxima. Eso es todo en la información deportiva. Muchísimas gracias a nuestra colega Sami Canales, siempre ella atenta a la información deportiva en nuestra región y también a nivel nacional. 8 de la mañana con 16 minutos. Vamos ya de inmediato a conocer qué está pasando con las primeras planas de los diarios de circulación nacional e internacional. En unos instantes nos vamos a comunicar con nuestra compañera, colega de labores, Lisbeth Saldívar, que tiene las primeras planas de los diarios de circulación nacional. 8 de la mañana con 17 minutos. Mientras tanto, vamos con la información. El Congreso convoca a sesión de pleno para la elección del defensor del pueblo. El pleno del Congreso sesionará hoy a las 3 de la tarde en el hemiciclo para elegir al defensor del pueblo. Se trata de la segunda convocatoria para elegir al titular de la Defensoría del Pueblo, luego de que el pasado 6 de octubre ninguno de los postulantes propuestos alcanzará la mayoría de votos, que es 87 votos requeridos. El informe final de la comisión especial habría presentado como candidatos, por ejemplo, al señor Carlos David Castro Barriga, de la misma manera también al señor Jorge Luis Rioja Vallejos, a Beatriz Ramírez también, y también según se dio en este caso pues la información, ninguno de los tres habría sido elegido todavía. El candidato que sea elegido por el Congreso de la República desempeñará pues el cargo de defensor del pueblo por un plazo de 5 años establecido en el artículo 161 de la Constitución Política del Perú. Hay que indicar que el ex ministro de Justicia y expresidente del Tribunal Constitucional, el señor Víctor García Toma, declinó a participar en el proceso de elección del nuevo defensor del pueblo. Para dejar constancia de su decisión, el jurista remitió un oficio al titular del Poder Legislativo, al señor José Williams. La citación para elegir a la importante autoridad se da pese a que el tercer juzgado constitucional de Lima ordenó al presidente o integrantes de la nueva comisión especial del Congreso encargada de seleccionar a los candidatos de defensor del pueblo suspender de manera provisional el procedimiento de elección. Sin embargo, pese a esta ordenanza, el presidente del Congreso, en este caso José Williams, convocó a sesión de pleno para hoy, miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de octubre, para ya debatir y elegir al futuro defensor del pueblo. Entonces, hoy día a las 3 de la tarde inicia esta sesión en el Congreso de la República. 8 de la mañana con 18 minutos. Vamos con los diarios, en este caso las primeras planas de los diarios de circulación local, regional y nacional, en la voz de nuestra colega de labores, Lisbeth Saldívar.
Lisbeth, muy buenos días. Bienvenida a Radio Surfuy. Buenos días, César. Buenos días, Hernán. Buenos días a todos nuestros amigos en esta mañana, ya 19 de octubre de 2022. Siendo las 8 de la mañana con 18 minutos, damos lectura a los principales diarios de circulación regional y nacional. Y por supuesto, como siempre, empezamos con el diario de Apurímac, el diario El Pregón. Dice en su titular principal, más obras judiciales, por ahí se equivocaron, obras pusieron, me hicieron recordar al boom. Más obras, dice, para el Distrito Judicial de Apurímac. La presidenta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, doctora Aide Vargas, puso la primera piedra de la obra de construcción de la nueva sede judicial de Cotabambas, en la Plaza 28 de Julio de Palcaro, en el distrito de Tambobamba. ¡Qué buena noticia! Este es un proyecto que surge por la necesidad de cumplir con la población de Cotabambas. Este es un gran paso para que los judiciales de esta parte de la región accedan a un adecuado servicio de administración de la justicia. Así lo ha expresado la máxima autoridad judicial de Apurímac, Aide Vargas Oviedo. Por otro lado, también Diario El Pregón nos trae entre sus titulares: en Abancay no se registró ningún secuestro. Psicosocial crea pánico y hace que padres tomen mayor precauciones con sus hijos. Eso es bueno, ¿no? Finalmente, tener mucho cuidado. Todo lo que nos ha ocurrido ayer también en nuestra provincia de Cotabamba, específicamente en Aquira. Más información. Patrón del gobierno regional se desarrolló misa principal y procesión del Señor de los Milagros. Más información en los diarios de circulación regional y el Chasqui, también en el diario de Apurímac, dice en sus titulares: desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, en el patio del Hospital Regional Guillermo Díaz de la Vega de Abancay, se desarrollará la gran campaña de despistaje de cáncer de mama. También titular desde Abancay desarrollan misa y procesión del Señor de los Milagros. Titular desde Aymaraes, despiste de camión casi ocasiona desgracia. Otro titular, Chasqui nos trae, lanzan Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de Cultura y las Artes. Más información en los diarios de circulación regional y nos vamos hasta la región de Cusco. En el diario El Sol nos trae: Chumbivilcas bloquea el corredor minero del sur. Pobladores protestan contra el presidente Pedro Castillo y las mineras de Jatbay y Las Bambas por incumplir su compromiso a casi 2 meses de cerrar el año. Presidente de la República era esperado por la ciudadanía. Más información, diario El Sol de la región de Cusco. Congreso solicitó al Tribunal Constitucional que interpele o interprete el artículo 117 de la Constitución. Hoy, miércoles 19 y mañana jueves 20 de octubre, atenderán gratuitamente y sin cupos. Realizarán campaña de despistaje de cáncer de mama en el Hospital Regional de Cusco. Más información, ministra de Agricultura, Jenny Ocampo, llegó a Cusco, pero avances sobre la implementación de la segunda reforma agraria no convencen a gremios agropecuarios. Sector agrario alista acciones de lucha para los próximos días en la región de Cusco. Más información y con el diario El Cusco también nos traen en su principal titular: Comuna Calqueña exige explicaciones sobre informaciones del gobierno regional de Cusco. Proyecto teleférico genera divisionismo entre autoridades. Más información, diario El Cusco. Director pedagógico Gregorio Santos de Sicuani habría favorecido a la madre de su hija en proceso de contrata de docente. La profesora ganó concurso para contrata docente, pero ningún integrante del comité de evaluación la calificó. Qué terrible. Más información, lo propio en Espinar, vuelven a tomar corredor minero en Chumbivilcas, pone también en su titular el diario El Cusco. Ahora sí, nos vamos a la lectura, siendo 8 de la mañana con 22 minutos, a los principales diarios de circulación nacional, y empezamos con el diario Expreso. El gobierno contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La denuncia constitucional contra Castillo. Guerra declarada, ponen en letras rojas
Diario Expreso para esta mañana. Apenas la fiscal de la Nación anunció el 11 de octubre, el último, que el Ministerio Público ha encontrado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta red criminal en el gobierno. La cúpula del poder entró en crisis de nervios. Más información, nos vamos con el diario El Comercio. Juez ordena que el Ejecutivo proponga a Soria de inmediato como procurador. Más información en los titulares de El Comercio. Presidente USA en encuentro, dice, con los reservistas de las Fuerzas Armadas para atacar prensa y fiscalía. Nueva moción de vacancia parte con el respaldo de 69 congresistas. Los peruanos ingresarían sin visa a Reino Unido en viajes de menos de 6 meses. Más información, El Comercio. SUNAFIL no podrá sancionar a las empresas que no acaten cambios en tercerización. Nos vamos ahora sí con el diario Gestión. Para esta mañana nos dice, tercerización laboral continúa vigente tras fallo de Indecopi. Ejecutivo solo podrá volver a limitar uso de tercerización si logran, dice, un fallo favorable en el Poder Judicial. Congreso, también en otra parte de sus informaciones, Gestión nos dice, Congreso deja en manos de Tribunal Constitucional decidir si procede o no acusar a Castillo. Fondos de emergencia de las personas debe equivaler, dice, mínimo a 6 meses de salario. 8 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué nos trae esta mañana La República? Ex subsecretario general de Castillo ofrece entregar información clave de Palacio. Beder Camacho en tratos ya está con la Fiscalía. En otra parte también La República nos dice, pues, lo planteado por la fiscal de la Nación es un error jurídico, manifiesta. Otro diario para esta mañana, Perú 21, 8 de la mañana con 25 minutos. Junta de Fiscales Supremos respaldan a la fiscal de la Nación y su decisión de presentar una denuncia constitucional contra el presidente. No está sola, pone el diario Perú 21 en sus titulares. Por otro lado, también Perú 21, Castillo monta show en Palacio y saca una norma para comprarse una fuerza de choque. Poder Judicial dispone inmediata reposición de Soria. Niños malos de Acción Popular, camino al desafuero, pone también en sus titulares Perú 21. Embajador Reino Unido anuncia que los peruanos ya no necesitarán visas para entrar a su país. Más información, 8 de la mañana con 26 minutos. Y también el diario El Correo en esta mañana trae entre sus titulares principales con la fotografía del presidente con el puño arriba. Esparce calumnias, ponen en el titular principal. Ante licenciados de Fuerzas Armadas arremeten contra los medios de comunicación y los acusa por estar sesgados y coludidos con los grupos de poder. Insiste en ocultar la corrupción que personifica y se victimiza afirmando que se lo quieren tumbar porque es un campesino, obrero y un maestro de escuela rural, ¿no? Ya no lo sabemos y es un viejo discurso que siempre está repitiendo el presidente. Indecopi faculta a empresas a seguir con la tercerización. Más información en los principales diarios de circulación nacional, 8 de la mañana con 27 minutos. Y El Peruano, ¿qué nos dice en esta mañana? Invoca no forzar la voluntad del pueblo peruano. Presidente exhorta a clases políticas a no quebrar la democracia. Si quieren llegar al poder, participen en un escenario democrático, señala en encuentro con licenciados de las Fuerzas Armadas. Asegura que pese a intenciones macabras por desestabilizar su gestión, pues se mantendrá firme hasta el 28 de julio de 2026. Así lo dijo ayer el presidente. Más información, terminamos ya con el diario Exitosa.
En su titular principal, Gabriel Bustamante pide a Comisión ATCOT los reciba, dice, presencialmente para ver sus casos. Atiendan, dice entre comillas, bien a los fonadistas. Sugiere crear declaración jurada para que declaren dónde trabajaron y no obligarlos a buscar sus boletas. Reitera que quienes recibieron préstamos del banco de materiales accedan a su devolución. Exitosa también, dice Premier, arremete contra la fiscal Barreto y afirma que no sabe ni a derecho. Gobierno al ataque, exige reorganizar Junta Nacional de Justicia porque se encubren denuncias. En tanto, Perú Libre plantea cárcel para jueces y fiscales que actúen por influencia política. Siendo 8 de la mañana con 28 minutos, le ponemos punto final a la lectura de los principales diarios de circulación regional y nacional en esta mañana. Muchísimas gracias, compañeros. Adelante. Muchas gracias, Lisbeth, por la información. Muy buenos días. Buenos días. Hasta mañana. Hasta mañana. Lisbeth Saldívar con los diarios de circulación nacional y regional en las primeras planas. Muchísimas gracias. Retornamos a la cabina número 1 del informativo Huillaricui y vamos con información a esta hora de la mañana ya para cerrar esta edición que corresponde al día de hoy. Hoy día somos ya miércoles 19 de octubre del año 2022. Qué rápido pasa el tiempo, ya poco falta pues para que llegue la Navidad, el Año Nuevo, en fin, hay que preparar también las fiestas de fin de año. Vamos con la información y inician construcción de nueva sede de Corte Superior de Justicia en Apurímac. Esta nueva infraestructura será destinada para el módulo penal de Abancay y demandará una inversión de más de 10.552.000 soles. En simbólica ceremonia se iniciaron los trabajos para la construcción de, en este caso amigos, de la nueva sede destinada al módulo penal de Abancay de la Corte Superior de Justicia de Apurímac. En ese entender, muchísima atención, el titular de la entidad, en este caso, la señora Aide Vargas Oviedo, presidió el acto acompañado del jefe de la ODEJMA, el señor Erwin Tairo, el presidente de la Sala Penal de Apelaciones, el señor René Olmos Hualpa, y magistrados personal jurisdiccional de la zona, quienes estuvieron presentes en este acto protocolar. Este es un día histórico para la familia judicial, ya que este es un proyecto que varias gestiones han luchado, cada presidente ha hecho su parte y ahora nos tocó empezarla. Este es un sueño anhelado que hoy se hace realidad, manifestaron el presente. En ese entender, pues, el nuevo edificio se construirá donde funcionaba el Juzgado de Paz Letrado de Pueblo Joven Centenario, sobre un área de 523 metros cuadrados. Tendrá 4 pisos y un sótano. Contará con un ascensor y áreas de estacionamiento según se planificó por los ingenieros. Entonces, en este caso, pues nueva sede judicial estaría estrenando muy pronto el Poder Judicial aquí en Apurímac. 8:32 minutos. Vamos con más información. ¿Y qué pasó con Pedro Castillo en el Cusco? Pedro Castillo es abuchado por cusqueños y se retira de restaurante donde tenía que almorzar o comer. Mandatario nacional llegó a Cusco para la firma de un contrato y recibió los reclamos airados por parte de la población cusqueña. El presidente de la República, Pedro Castillo, llegó a Cusco la mañana del último lunes a fin de firmar un contrato para el reinicio de obras del Hospital Antonio Lorena, que está abandonado desde varios años, y fue abucheado este señor Pedro Castillo en la ciudad imperial del Cusco. Tras la ceremonia que contó con la participación de representantes del Ministerio de Salud, también del Ministerio de Vivienda y la Embajada de Francia en el Perú, el mandatario se retiró de las instalaciones del hospital hacia un conocido restaurante en Cusco. Es así que, acompañado de un fuerte cordón policial y de seguridad del Estado, Pedro Castillo ingresó a una picantería típica conocida como La Cusqueñita, ubicada en la calle Centenario del Cusco, siendo recibido por pifias y quejas por parte de los comensales que se hallaban en el lugar. ¿Qué les parece? También hay que
un poco de tolerancia también, ¿no? Porque al fin y al cabo pues tiene la investidura del presidente de la República y hay que tener tolerancia a nuestros amigos que de repente estén en algún restaurante, ¿eh? Hay que también respetar la investidura del presidente de la República. Bueno, estas son algunas informaciones que nos llegan. 8 de la mañana con 34 minutos. Vamos con más información. Vamos, el jefe defensorial en Arequipa, Ángel María Manrique, mencionó que existen 119 obras paralizadas y que también existen 754 casos de corrupción en toda la región. Señaló que estas van desde obras de vivienda, educación y transporte que se quedaron estancadas por falta de gestión de las autoridades. Mencionó que existen quejas de las obras paralizadas en toda la región Arequipa, lo cual dificulta a sus quehaceres diarios y recomendó a las siguientes autoridades que el principal reto que tendrán en recuperar es la confianza de la población. Muchísima atención principalmente para destrabar las obras y las nuevas que se ejecuten. No es por estos problemas, es que de repente muchas veces se tienen casos judiciales en Arequipa. Muchísima atención. La idea es que nuestras autoridades salientes puedan dejar ya las cosas bien claras. Seguramente ya los nuevos alcaldes, gobernadores regionales ya están teniendo un equipo que está haciendo la recepción de los documentos en las transferencias de cargo. Sin embargo, pues lo que se ha visto en esta última época y en muchas ciudades y en muchas localidades, distritos, es que a la última hora muchos alcaldes han comenzado a romper las pistas, las veredas, a comenzar a hacer obras que al final, al parecer, lo van a dejar a la mitad. Y eso preocupa pues a los peruanos en ese entender. Ojalá que nuestras autoridades pues dejen todo claro y no tengan problemas más adelante. 8 de la mañana con 36 minutos. Nos vamos con la última información a esta hora de la mañana. En Arequipa, amigos oyentes, personal del Ejército capacita a serenos en técnicas de seguridad ciudadana. Fueron beneficiados los miembros del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado. En ese entender, miembros del serenazgo de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado en Arequipa, en esta región, son capacitados por personal especializado del Ejército del Perú en técnicas que permiten mejorar el trabajo que despliegan en seguridad ciudadana. Así es, amigos oyentes, llegamos a la parte final. Sí, llegamos a la parte final del informativo Huillaricui. Les agradecemos a todos ustedes por su preferencia. En esta oportunidad estuvieron con ustedes y César Loaiza. De la misma manera, saludar a nuestro colega Henry Borda. De la misma manera también a Lisbeth Saldívar en la dirección, Sami Canales en los deportes y todo el equipo de Radio Surfui. Hasta aquí el informativo Huillaricui. Les agradecemos por su atención. Muy buenos días, permiso, hasta mañana. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui. ¡Ya promo! ¡Nos vemos!